A continuación, 4 en Canal 4. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a otra edición de Noticias de la Semana. Hoy tenemos 3 temas que vamos a tratar, que he considerado que son los más importantes. Vamos a la presentación de los mismos y los vamos a desarrollar continuamente uno seguido del otro. Argentina recalificada como mercado emergente. ¿En qué nos beneficia esta suba de categoría? La crisis de los emigrantes es un problema que se lo debe enfrentar con medidas tomadas a nivel mundial. Un mundial de fútbol no solo nos muestra lo mejor de ese deporte, sino también las diferentes culturas de quienes participan. Una calificación que perdimos en 2009 y que se nos otorga ahora que estamos pasando por una situación económica muy crítica. Bueno, muchos se preguntarán, y justamente el propósito de esta conversación, de esta charla con ustedes, es tratar de aclararlo de acuerdo a mis posibilidades. ¿Qué significa haber pasado de un país, en lo económico, de un país catalogado como país fronterizo a un país emergente? Hay 3 categorías: países fronterizos, como estábamos catalogados anteriormente, países emergentes y, por último, los países desarrollados, que son muy pocos en el mundo los que están en esta tercera categoría más importante. Nosotros estábamos en los países emergentes hasta el 2009, ahí se perdió, que fue cuando empezaron el problema con los fondos que no se pagaban en Estados Unidos, los hold downs, bueno, problema que se fue solucionando con el tiempo y que este gobierno, al asumir, terminó pagando las últimas deudas que nos quedaban. Eso no significó que por esa razón nos hayan vuelto a calificar bien, sino que tiene que ver con una serie de medidas que, en este caso, la autorizada es la firma Morgan Stanley de Estados Unidos, que está autorizada mundialmente a hacer las relevaciones de los países que participan de uno u otro segmento de esta medición. Tiene que ver con la posibilidad de una economía de libre mercado, de un mercado más volatilizado, de la posibilidad de los inversores de entrar y salir de las inversiones en el momento que lo quieran. Independientemente de la situación que estamos pasando a nivel del hombre de a pie, como sabíamos decir con el doctor Néstor Gómez, en este mismo programa usábamos siempre ese término, por decir el hombre de la calle, el hombre trabajador, el que sigue las noticias, pero no las profundiza de pronto a lo mejor porque también se le escapa, ni tiene necesidad a veces y otras veces se escapa de lo que puede llegar a entender. Esto afecta beneficiosamente al país, aunque sea en forma indirecta y para muy pocos, para un grupo económico muy chico. Directamente está bueno para las empresas que cotizan en la Bolsa de Nueva York. Las empresas que cotizan en la Bolsa de Nueva York no podían tomar, por estar nosotros, Argentina, como un país fronterizo, no podían tomar fondos de cualquier lugar del mundo que quisiera invertir en esas empresas. Los fondos tenían prohibido invertir en esas empresas porque estábamos como un país calificado de difícil, llamémosle así, en forma económica. Para todo lo que les decía anteriormente, el hecho de poder entrar y salir con los capitales en forma libre, con las utilidades que esos capitales puedan dar. Esto no afecta
al país en sí, o sea, el hecho de entrar los dineros y de entrar ese caudal de dinero y de que vuelva a salir, que en este caso lógicamente serían dólares. ¿Por qué? Porque no estamos hablando del gobierno, estamos hablando de empresas que son independientes, no son empresas gubernamentales. Por ejemplo, le nombro algunas que recuerdo, son 18 nada más, son 18 empresas que tienen cotización en la Bolsa de Nueva York. Una de ellas, por ejemplo, es Nueva YPF, Loma Negra, la de cemento, el Banco Galicia, el Banco Macro, algunos otros bancos más. Esto les va a permitir que esos fondos que están dando vuelta por el mundo, invirtiendo donde mejor les puede rendir y donde más seguridad tienen. Recuerden que en este mismo programa hablábamos 15 días atrás de que uno de los factores de la crisis por la que estamos pasando fue justamente el retiro de fondos, que en ese caso el gobierno los estaba utilizando, no una empresa privada, sino que el gobierno por medio de bonos había captado esos fondos extranjeros y se retiraron porque Estados Unidos subió la tasa de intereses que da y es uno de los países considerados más seguros a nivel internacional en cuanto a la parte económica. Entonces muchos de esos fondos, en Argentina también se le puso un impuesto a la ganancia que daban esos bonos para las empresas extranjeras. Todo eso se sumó para que esos fondos dijeran, bueno, a Argentina ya no nos conviene más. Se retiraron y se fueron a distintos lugares del mundo, preferentemente a Estados Unidos, que da mucho menos ganancia, pero es mucho más segura y a largo plazo. No nos olvidemos que son cosas que para los que nos manejamos cotidianamente, ya sea en un comercio, ya sea que vivimos de un sueldo o de la actividad que tengamos, es como que escapan un poco al entendimiento común, digamos, y diario. Son fondos que a lo mejor están invirtiendo a 30 días o a 30 años. No olviden, Argentina vendió bonos a 100 años. Y uno se pregunta, ¿quién te compra un bono a 100 años? O sea, que va a vencer dentro de 100 años. Está bien, te van pagando los intereses año a año, pero el vencimiento del capital que compraste va a ser para 100 años. Bueno, por eso nos resulta todo un poquito insólito, digamos, dentro de las finanzas familiares que uno puede tener. A nivel internacional, estos fondos que suman cantidades de inversores que no lo hacen en forma individual, sino por medio de fondos de inversión, tenían prohibido por ley invertir en países, en empresas de países que fuesen considerados fronterizos. De emergentes para arriba sí lo pueden hacer. A su vez, tienen una disposición que solamente el 0.43% del capital que dispone cada una de esas inversoras puede ser aplicado a acciones de empresas de esos países. Eso decimos el 0,43%. Es una cosa bajísima, pero claro, mueven miles y miles de millones de dólares. Entonces ahora estas empresas no solamente que lo van a hacer, porque deben hacerlo, tienen obligación de comprar el 0.43% de su capital que tienen para moverse en distintas bolsas del mundo, tienen que aplicarlo a bolsas donde coticen también empresas del mercado argentino. Entonces, ese dinero, esos dólares que van a entrar a las empresas que les nombré recién, de las que recuerdo, como por ejemplo el caso de Loma Negra, YPF, Banco Galicia, Adeco Agro, Banco Francés, Banco Galicia, Mercado Libre, Despegar, son 18. Va a permitir que al recibir estas empresas compra de sus acciones por parte de estos fondos, puedan conseguir una mejor tasa de financiación. ¿Y cómo puede llegar esto en un beneficio al país? Porque hasta ahora estamos hablando de un beneficio para esas empresas, que lógicamente apenas se supo de que entramos a hacer un mercado emergente, las
acciones del Banco Galicia, del Banco Francés, de Loma Negra, subieron entre un 8 a un 14%. Es la subida del sacudón por haber pasado de un país que, de empresas pertenecientes a un país que se pueden comprar las acciones dentro de estos mercados, a no hacerlo como era antes. ¿En qué podemos llegar a recibirlo? En que se calcula más o menos que son unos 3.000 y pico millones de dólares que entrarían en forma asegurada. Seguramente van a ser más porque una cosa es la obligación que tienen estos fondos de el 0,43% aplicarlo a la compra de acciones en la bolsa de Argentina, que cotiza en Nueva York. Pero también puede haber otros fondos de inversores más chicos que ante la confianza de que sea un país emergente y no un país fronterizo en forma económica, puedan invertir con mayor seguridad, y ahí es donde se puede producir un derrame, llamémosle así, de dólares que haría de que le ayude al gobierno a mantener el dólar en lo que lo quiere mantener, porque haya más aporte de dólares que vienen de estos fondos. Entonces nos puede ayudar a pasar este momento tan difícil que estamos pasando en Argentina en el ámbito económico. Bueno, así brevemente, esto nos beneficia. No es lo que estábamos acostumbrados a que pasaba. Fondos extranjeros que vienen, invierten en el país, únicamente dinero, no compran un clip, un alfiler, invierten en fondos, en bonos, y cuando las cosas a corto plazo y cuando las cosas pintan mejor en otro lado, venden, se van, y así fue parte de la crisis, entre tantas otras cosas, la crisis de hace 20 días o un mes atrás. Esto no es así, es dinero que va a entrar por medio de las empresas que cotizan en la Bolsa de Nueva York. Y pasamos a ser un país más creíble. Esa es la síntesis de haber pasado de país financieramente en situación de fronterizo a emergente. Vamos a una presentación del próximo tema, así lo desarrollamos a continuación. El Consejo Europeo planea instalar centros de migrantes, pero fuera de la Unión Europea. Bueno, este es un tema que realmente me gustaría tener una hora para desarrollarlo, y que tiene que ver con los emigrantes. En todo el mundo vemos dos zonas características, digamos, de emigraciones. La zona de Sudamérica y Centroamérica que emigran hacia Estados Unidos, que es el motivo que ha desatado esta última semana, una ola de protesta de todas las organizaciones de derechos humanos, y que han hecho revertir al presidente Donald Trump una medida que había tomado y que tenía que ver con los emigrantes que entraban a su país en forma ilegal. Por ley, desde que está este gobierno, en el de Obama no existía esa ley, por ley ocurría que cuando la policía de frontera detenía, por ejemplo, mexicanos, la mayoría son mexicanos, hondureños, el alto porcentaje, el mayor porcentaje son mexicanos, pero hay hondureños, guatemaltecos, haitianos, venezolanos. Si entran ilegalmente al país, quiebran una ley federal. Si son detenidos, esa ley federal obliga a que sean juzgados y luego deportados. Mientras son juzgados, están en prisión. Es un proceso que lleva bastante tiempo, por la cantidad que hay, los miles que detienen continuamente, las miles de personas. ¿Qué pasa? Entraban muchas familias. Los niños no pueden estar detenidos junto con los padres. Esta ley lo prohibía. A los niños entonces se los llevaba a lugares especiales, centros donde tenían una atención sanitaria, se les daba de comer, pero separados de sus padres, niños de cualquier edad. Entonces un padre, en el poco tiempo que tenía mientras lo detenían, a un chico de 12, 14 años le puede explicar de que se van a reunir dentro de un mes cuando se termine todo el trámite para volver a su país o quizás no ser aceptado. Pero a un chico de meses o de 2 años, de 3 años, era un infierno. Todos estos chicos
Estados Unidos los tenía en distintos galpones donde estaban atendidos realmente, no es que era un campo de refugiados, pero estaban dentro de jaulas. Y los chicos llorando, pidiendo por sus padres. Incluso algunos que estaban esperando ser juzgados estaban dentro del mismo galpón, jaulas donde estaban los padres y jaulas donde estaban los hijos por separado. O sea que algunos hijos podían ver a sus padres, pero no podían llegar nunca a él, y así pasaron días. Cuando hubo investigaciones sobre esto, bueno, es como que saltó como una bola de fuego. Donald Trump volvió atrás sobre esto y dijo que mientras se haga el proceso correspondiente, los niños pueden estar en contacto con los padres. Pero sí, prácticamente presos. No es una prisión, pero están aislados, digamos. No es un Guantánamo, solamente que en vez de estar en Cuba, está dentro del territorio de Estados Unidos. Les decía al comienzo que esto es un tema que lo tenemos que desarrollar con mucho más tiempo, porque aparte de ser penoso, tristísimo, es muy serio y va en aumento. Un lugar es Estados Unidos, que recibe gente de todos estos países, como les decía, centroamericanos y sudamericanos, e incluso del norte también, de Canadá y de Alaska, pero son los menos. La mayoría son mexicanos, ecuatorianos. El otro punto es Europa, donde, por ejemplo, en Italia, que ganó un gobierno de derecha y que antes recibía a los refugiados que venían de África y que solo cruzaban el Mediterráneo, para lograr entrar a Italia, a España, a Francia, para escapar de los lugares, de sus lugares de origen, por distintas razones, por guerras étnicas, últimamente por unas sequías atroces, que se moría la gente de hambre mientras se iban emigrando, tratando de llegar al mar Mediterráneo y poder cruzar en balsas improvisadas. En el año pasado hubo más de 1.700 muertos ahogados tratando de llegar en ese sistema de balsas que lo hacen con lo que encuentran, con lo que pueden, o una lancha que podría llevar 7, 8 personas, lleva 40, y ante la menor tormenta o oleaje dentro del mar Mediterráneo naufragaban. Continuamente hay barcos que están patrullando, barcos libios, barcos de algunas ONG, que están patrullando el Mediterráneo como para ayudar cuando hay alguna, porque tampoco tienen forma de hacer alguna señal de auxilio, no, son lanchas muy precarias, no es un barco que emite una llamada, un SOS de emergencia. No, o sea, cuando les pasa algo, tienen, no sé, con mucha suerte, un par de horas antes de naufragar. Entonces, hay barcos que están patrullando continuamente esa zona, que son los que los recogen y los llevan a los países donde aceptan recibirlos. Italia antes recibía, ahora entró el nuevo gobierno cerró las puertas de su país totalmente, dice que no va a recibir más ni un emigrado de Sudáfrica o de los países, perdón, de África o de los países que sean. Entonces, bueno, los recibió España, donde le dieron acogida. Muchos de ellos entran por España o por Italia o por Francia, y muchos aspiran a llegar a Alemania. Alemania ha recibido más de 600.000 en estos últimos 3 años refugiados. Algunos otros quieren llegar a Inglaterra, que son los 2 lugares más queridos, digamos, por ello para llegar, Inglaterra y Alemania. La mayoría quedan a mitad camino, por lo menos se salvan de donde venían. Todos estos países africanos están pasando por situaciones muy, muy difíciles. Y Europa ya no tiene, o por lo menos dice no tener, la capacidad como para recibirlos a todos ellos, poder atenderlos y asimilarlos dentro de su economía, que eso es lo más grave, porque los mismos italianos, franceses o españoles protestan porque dicen, me sacan, en épocas de bonanza estaba todo bárbaro porque el que limpiaba las alcantarillas era un somalí o alguno que venía de África o de Kenia o de Irak o de Irán, países donde siempre hubo guerras y hambrunas.
Ahora que Europa no está pasando por un buen momento económico, los mismos españoles, franceses o italianos tienen que hacer esos trabajos, entonces es como que la mano de obra barata del emigrante pasó a ser competencia para ellos, aparte de cambiar con sus barrios, sus formas de vida, de cambiar a las grandes ciudades, cosas que a los que son muy nacionalistas les molesta. Ahora, la semana que viene, a fin de junio, hay una reunión en Ginebra, me parece que es, no recuerdo exactamente el lugar, bueno, pero es de la Unión Europea, hace una reunión para ver de instalar, para que se terminen los riesgos justamente de muerte en el tratar el cruce del Atlántico, del Mediterráneo, de formar tienen idea en dos lugares, uno podría ser Albania, el otro es Túnez, que serían como lugares de transición, donde los recibirían, donde se los, entre comillas, porque parece que fueran mercaderías, se los seleccionaría quiénes son emigrantes por cuestiones económicas, quiénes son emigrantes por cuestiones políticas y quiénes son emigrantes de grupos familiares o que no tienen un peso en el bolsillo, o sí aquellos que pueden llegar a colaborar en el país donde van, en poner un pequeño negocio, por ejemplo. Es triste verlo de esa manera, pero así también pasa en Estados Unidos. En Estados Unidos, si un mexicano lleva más de $50.000 en el bolsillo, cosa que es una utopía, se piensa que puede establecerse con ciertas condiciones que se le van renovando, pero que se puede establecer porque va a hacer una inversión en algo propio o en algo que ya está encaminado. O sea, el dinero está siempre de por medio. Y la cuestión deshumanizada de trato de todas estas personas, tanto en Europa como en Estados Unidos, es algo que nos tiene que llamar muchísimo la atención. Por supuesto hay un montón de ONG que están trabajando sobre eso y ayudando, pero no dan abasto. Es imposible manejar a todo este tipo de gente que está pasando por estos momentos tan críticos. Vamos a ver qué pasa con este nuevo sistema que propone la Unión Europea y si ayuda en algo como para contener a esa gente y poder asimilarla en distintos países en forma proporcional, en el caso de la Unión Europea. El de Estados Unidos ya es otro tema, Trump sigue con la idea de levantar el famoso muro con México. Y bueno, por eso les decía que es un tema para hablar horas, pero lo ideal sería de que no tuvieran que emigrar, que pudieran desarrollar su vida tranquilamente, por ejemplo, los mexicanos en México. ¿Por qué se van tanto? Y porque la están pasando malísimo. Es un país que está con serios problemas. Ayer estaba leyendo, llevan más de 90 muertos asesinados en lo que va de este mes. De este mes, no del año, ¿no? De este mes. Bueno, este es el tema que seguramente en otro programa lo vamos a llevar más adelante y con mayores detalles, y que tiene que ver con los emigrados fundamentalmente de la parte de África y de Asia Central, como es el caso de Irak, de Irán, de Libia, que son la mayoría de los países que y por supuesto todos los africanos que están llegando hacia Europa. Y veremos cómo sigue lo de Estados Unidos. Vamos a un breve corte comercial y tocamos el último tema de esta tarde. Cuentan que con el comienzo del 5º mes lunar, impulsado por los vientos calientes, la bestia retorna. Hablan de una criatura infernal. Sea lo que sea, sus bocanadas de fuego desatarán la tragedia. Todo arderá. Y por donde él pase, nada crecerá en 100 años.
y los colores y los sonidos se apagarán para siempre. Algunas almas valientes podrán enfrentarlo, pero todos elegirán perder sus tierras, su trabajo y sus sueños antes de perder sus vidas. Alertan que en cada rincón debemos estar preparados. La bestia está al acecho. El 99% de los incendios forestales son causados por el hombre. El resto es cuento. En el Mundial de Fútbol vemos educaciones cívicas totalmente antagónicas. Colombia, Argentina y Japón con ejemplos mundialistas. Bueno, he nombrado solamente tres países, al cual tendría que agregar Senegal. Hablaba de Colombia, de Argentina, de Japón y en este caso le agrego Senegal. Un mundial o las Olimpiadas nos muestran no solamente lo mejor de cada deporte, de cada país, en este caso estamos hablando del Mundial de Fútbol, lógicamente nos muestra lo mejor del fútbol a nivel mundial. Lamentablemente no nos está yendo como quisiéramos, o como por lo menos pensábamos que podría irnos, y dentro de todos los partidos que se han desarrollado y que a los que nos gusta el fútbol, que los vamos siguiendo, vemos también a las hinchadas de cada país que los ha seguido hasta Rusia, donde uno ve cosas realmente insólitas en cuanto a la vestimenta, a la forma de exteriorizarse, en la forma que han llegado hasta allá, hasta Rusia, un país para nosotros que nos queda lejísimo. Y vemos justamente dentro de esas que no son barras, sino son admiradores, entusiastas de su equipo, los comportamientos que llevan cada uno de ellos. Y ahí es donde hago hincapié hoy en cuanto a las diferencias. Seguramente lo habrán escuchado, alguno lo habrá leído, lo habrá visto por televisión con más entusiasmo, otro ha dicho, y pasa siempre lo mismo. Pero los casos más resonantes son, por ejemplo, el que veíamos recién en pantalla. Un argentino haciéndole decir a una chica de 15 años rusa, esta es la imagen que estamos viendo, hacerle hablar en castellano, que no entendía absolutamente nada la chica, una frase muy guasa, muy ordinaria, y haciéndose el pícaro, un tipo de casi 50 años con una chica de 15, aprovechándose de que le llevaba la corriente y le repetía lo que él hablaba en español y que la chica no entendía qué es lo que estaba diciendo. Y le hizo decir barbaridades. Seguido a esto, como si esto fuera poco, este individuo ya está deportado. Felizmente Argentina envió un grupo de gente de la Policía Federal que están para prever casos no como este, sino fundamentalmente las barras bravas que tienen prohibido entrar a los estadios. Pero bueno, lo que más llamó la atención es este caso y el caso de 4 argentinos que ya están subiendo también a un avión para volverse desde Rusia, que agredieron en el último partido que perdimos ante Croacia, entre 4 agredieron a un croata, le pegaron, le golpearon, le hicieron de todo. Bueno, fueron detenidos y ya están siendo deportados, igual que el individuo que veíamos anteriormente. Por otro lado, los colombianos subieron a YouTube una filmación haciéndose los pícaros de que habían logrado introducir al estadio alcohol dentro de un largavista, como para simular de que iban a ver el partido desde la tribuna con un largavista. El largavista le sacaban la tapita y se servían
algún licor. Típico de hacernos los cancheros, tanto nosotros como en este caso los colombianos, y ven la imagen de cómo se les ingeniaron para entrar alcohol al estadio. Por otro lado, vemos lo antagónico totalmente. Japón termina de ganar el partido, la gente se levanta de sus asientos, contenta, eufórica, con las banderitas en las manos. ¿Qué hicieron? Cada uno sacó una bolsita de nylon y fue guardando su propia basura. Ahí lo estamos viendo en este momento. En vez de festejar, de salir corriendo, no, iban fila por fila de los lugares que ocuparon. Los senegaleses hicieron lo mismo. Y en una bolsita de nylon guardaron todos los elementos que habían descartado, botellas o envases de gaseosa o de lo que sea, y se los llevaron para poder depositarlo en los residuos, en los habitáculos de residuos que había en el estadio, y no dejar todo sucio. Veamos las grandes diferencias, que son culturas totalmente antagónicas, y como digo, ¿cómo puede ser? Japón, un país que después de la Segunda Guerra Mundial quedó arrasado, los edificios a la altura de los cimientos. Hoy, después de 60 y pico de años, nos da un ejemplo de progreso en el mundo, de ser una de las potencias mundiales, y arriba de eso, con una instrucción cívica de comportamiento ejemplar, y que es para felicitarla, y que es para plantearnos a nosotros, a veces que vamos al exterior, si tenemos suerte de hacerlo, de que hay formas y formas de comportarse y de poder dejar a nuestro país más que bien representado, como es en este caso de Japón y de Senegal, que son un ejemplo de lo que vemos, no en el campo de juego, sino en las tribunas. Les agradezco que me hayan acompañado un nuevo viernes. Nos veremos el próximo, donde desarrollaremos nuevamente lo mejor de las noticias de la semana. Muchas gracias por su atención y los espero el próximo viernes.